Kant para mí resulta un enigma. No entiendo por qué se le lee tanto, se le cita tanto, se le presta tanta atención en las instituciones, cuando Kant es un oscurantismo, es regresivo, es prácticamente medieval. En su época, cuando escribe sus críticas, su crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, sus postulados se resumen en que la realidad solamente son fenómenos, son cosas que percibimos y que la cosa en sí es incognoscible, no se puede conocer. Pero sigue aceptando el dogma del ser divino, del creador y obviamente la autoridad de la nobleza, de los reyes y pues, de las instituciones religiosas de esa época. Totalmente regresivo, mientras que por otro lado, gente como Spinoza, si bien no era ateo, si ustedes leen su ética, ¿no? O su tratado teológico político, él expone de manera bastante amable, bastante serena, cómo todos estos hechos que aparecen en el libro sagrado, ¿no? En la Biblia, no son más que hechos elaborados de manera muy creativa y Spinoza lo expresa de manera, reitero, bastante cordial incluso, ¿no? Y bastante tranquila, pero eso le generó muchos problemas. Por otra parte, está Jan Meslier, de quien ya hice un video, ya mencioné un poco de qué va. Es totalmente comunitarista, está en contra del clero, está en contra de la nobleza, pero Kant sigue defendiendo ese régimen e incluso es regresivo porque critica el empirismo, es decir, conocer el mundo por medio de la experiencia y se queda atorado en como una araña, en la elaboración teórica y en sus ideas simplemente metido en la cabeza sin ningún tipo de experimentación y encima le dice al mundo, aquello que solo ves son apariencias. Es imposible conocer la cosa en sí, pero sí tienes que creer en Diosito, en la iglesia y en las autoridades que ese mismo Diosito ha puesto, si no, te vamos a castigar porque al final Kant era el filósofo de la Prusia, ¿no? Eh, que no había pasado por la revolución, como decía Heine, para quien la democracia era un producto de exportación, y aquí estoy citando directamente a Heine, ¿no? Entonces, ¿por qué Kant sigue siendo tan leído? ¿Por qué es tan citado? ¿Por qué es tan regurgitado todo el tiempo? Y parece que a mucha gente le genera una fascinación porque Kant es uno de los ancestros de esta gente que adora la oscuridad en el lenguaje. De hecho, al inicio de sus tres críticas, yo leí una edición en alemán que es Die drei Kritiken, ¿no? Las tres críticas, donde viene la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, etcétera. Y al inicio, en su prólogo, él menciona que no va a mencionar ejemplos, que no va a dar explicaciones que facilitan la comprensión porque dice los expertos en la ciencia, los que están formados sabrán identificar a qué me refiero, ¿no? Esto no está hecho para la gente común. O sea, ya desde ahí pues, está diciendo que eres tonto si no lo entiendes, ¿no? Y que no perteneces al selecto grupo que puede leer esto. O sea, argumentación de clásico vendehumos o de alguien que intenta estafar a la gente, ¿no? Porque para mí Kant era un estafador. Bueno, después continúa en esa introducción comentando que incluso la oscuridad resulta más útil, ¿no? Que un texto claro quizá dice menos de lo que podría expresar si al contrario, resulta oscuro y un poquito difícil de leer. Y cuando digo poquito es un decir, ¿no? Entre comillas. De manera que Kant es uno de los ancestros de toda esta bola de payasos, ¿no? Estafadores, pseudofilósofos, que se aprovechan de la oscuridad y de la apariencia de supuesta complejidad, y porque también está esta gente desorientada que cree que entre
más sea oscuro o confuso un texto, más complejo y dice más cosas, cuando la realidad es que si no es claro, si no expresa con claridad sus puntos, pues es una vil estafa. ¿No? O sea, es muy curioso cómo alguien como Darwin, en El origen de las especies, en un libro bastante chiquito, ¿no? Nos dice cómo se originan las especies, cómo ocurre su diversidad, cómo ocurre la selección, ¿no? Entre las parejas, en unas páginas que aparentemente podrían ser breves y nos desvela un secreto del universo, de la naturaleza, y por otro lado está alguien como Kant con quizá miles de páginas, ¿no? Y que no dice nada, y simplemente es una repetición medieval de una concepción regresiva, autoritaria y oscurantista del mundo, ¿no? Pero si ustedes revisan la currícula, por lo menos yo he revisado la de la UAM Iztapalapa, que tiene filosofía, creo que le eché un vistazo por allá a la UNAM. He visto otras, pero realmente la currícula parece que inicia a partir de la supuesta ilustración, que también aquí Kant es una cosa bastante cómica, ¿no? Porque también padece de cierta comicidad involuntaria, donde en su texto Basis der Aufklärung, que es la ilustración, él dice es la mayoría de edad, es cuando alguien decide pensar por sí mismo, ¿no? Y dice sapere aude, atrévete a pensar. Cuando pues, ustedes leen sus textos, no hay ningún atrevimiento a nada, es la defensa del antiguo régimen, es el continuar el viejo orden y es sobre todo, ¿no? La dedicatoria a una autoridad monárquica, reitero, autoritaria, pero como pues, él era la mascota, ¿no? El que decía cosas interesantes, era el bufón filósofo del rey, pues tenía que defender ese régimen porque él vivía de este. Y si ustedes creen que estoy siendo muy grosero, creo que quizá puede ser. Heinrich Heine, que es un autor que a mí me encanta y que, bueno, él admiraba bastante a Kant. En su texto La escuela romántica de Die Romantische Schule, él menciona cómo toda esta intelectualidad durante el siglo XIX, ¿no? Que hay un crecimiento industrial avasallante en lo que luego se va a convertir Alemania en una unificación liderada por Prusia. Hay un crecimiento tanto de la burguesía como del empresariado, de la industria impresionante, pero no así hay una expansión de los derechos políticos. O sea, por un lado hay una liberalización en la economía, una industrialización, pero en el entorno político, pues es regresivo y no están las libertades, por ejemplo, a las que aspiran los republicanos alemanes, ¿no? Que incluso ya no digamos busquen algo radical como el comunitarismo, lo que sea que el socialismo signifique para cada uno de ellos, porque también esta es una etiqueta que cada quien usa como le da la gana y se suele confundir el estatismo soviético con el comunismo, nada más porque se le pintaba de rojo y bueno, las autoridades soviéticas hablaban de socialismo cuando nada que ver. Pero el asunto es que Heine en esta escuela, en este texto de la escuela romántica, denuncia cómo la intelectualidad alemana o de habla alemana en este entorno que luego se va a convertir en Alemania, que en ese momento es un montón de principados que más o menos tienen ciertas posibilidades de autonomía, cómo toda la intelectualidad está subsumida a los intereses tanto del autoritarismo medieval, ¿no? Me refiero del antiguo régimen, como al empresariado que está creciendo, haciendo crecer sus empresas y la industria alemana, ¿no? Mientras que por otra parte, pues las libertades en el sentido de poder elegir a los bueno, vamos a identificarlo con lo que ocurre en Francia previamente, ¿no? En la Revolución Francesa, porque esa es la oposición que Heine va a hacer en Die Romantische Schule. De manera que Kant, a partir de ahí podemos observar esta connivencia entre la intelectualidad y también las autoridades y ese antiguo régimen, ¿no? Kant es un oscurantista, Kant es un defensor del antiguo régimen y Kant es alguien que se sigue citando porque les decía yo en la currícula de la que fue mi universidad, la UAM, parece que la filosofía
Bueno, está con los griegos y luego se brinca hasta la denominada Ilustración, ¿no? Entre el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, pero antes no hay nada. No está la escuela de Salamanca, no hay otro tipo de intelectuales, de racionalistas, ¿no? Especialmente del mundo latino y mediterráneo, porque esa también es una omisión muy importante de la negación de la cultura clásica y de su trascendencia en el mundo mediterráneo y que se transmite a nuestro continente por medio de esas invasiones, porque Cortés encabezó una invasión, pero que también trajo elementos civilizatorios y podríamos hablar de eso más adelante. Tengan una excelente tarde y un bonito fin de semana.